Esto es Actualidad Agropecuaria, el primer programa de televisión de la provincia del Chaco dedicado a la actividad agrícola, ganadera y forestal, reflejado en el trabajo cotidiano del hombre de campo. Una propuesta que se identifica con la realidad de la zona en un enfoque práctico, con intenciones concretas. Aquí comienza Actualidad Agropecuaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos, amigos televidentes. A partir de este momento, el equipo de Salica Producciones, desde aquí, desde Villa Ángela, en el interior de la provincia del Chaco, les dice bienvenidos para compartir una edición más de Actualidad Agropecuaria. Bajo la organización del INTA General Pinedo, en la provincia del Chaco, Actualidad Agropecuaria participó de una jornada técnica sobre cultivos de servicio. Este evento tuvo una parte teórica y una práctica concretada en campos del INTA Las Breñas. En esta jornada tenemos invitados especiales. El ingeniero Cristian Álvarez, Romina Fernández, que son de INTA Anguil, y son los referentes hoy por hoy en lo que es física de suelo y cultivos de servicio, justamente para mejorar las propiedades físicas del suelo. También nos acompaña el ingeniero Salvador Prieto, de Santiago del Estero, que trabajó mucho tiempo en lo que es el uso del agua, uso eficiente del agua a través de los cultivos. Entonces creo que estamos en una zona, ubicados en una zona donde nuestro principal problema es hacer un uso eficiente del agua para traducirlos a los cultivos de renta. Entonces, como herramienta para poder aumentar la capacidad de reserva de esos suelos, estamos trabajando con cultivos de servicios. Si bien no es nueva la práctica, siempre digo, antes se denominaban abonos verdes porque hacíamos labranza, entonces hacíamos cultivos que se incorporaban justamente para que al descomponer liberaran más nutrientes para que fueran utilizados o reutilizados por el cultivo de renta. Cuando vino la siembra directa, cambiamos el propósito, había que generar mucha cobertura para proteger el suelo, los empezamos a denominar cultivos de cobertura. Hoy, como queremos restituir muchos de los servicios ecosistémicos que brinda el ambiente, estamos trabajando con los cultivos de servicio, que justamente hacemos adopción de diferentes familias de especies de cultivos o bien en mezclas. Acá, justamente en la experimental, hace años que venimos trabajando, no solo con especies monofíticas, es decir, probado la vicia, el melilotus, el centeno, la avena, el triticale, el trigo como cultivo de servicio, sino también que hacemos mezclas de ellos. Trabajamos en estas líneas como líneas propias de INTA, propias de investigación de INTA, pero también con otras instituciones, o sea, con otras entidades. Estamos trabajando con los grupos CREA, hoy hay presente técnicos de los grupos CREA, con ellos también hacemos evaluaciones de este tipo de cultivos de servicios. ¿Cuál es la importancia de un cultivo de servicio en un establecimiento, en un campo de aquí, de la zona norte, del Chaco, Santiago del Estero? Bueno, nuestros suelos se encuentran muy degradados. Todo lo que son los suelos que fueron primeramente colonizados, donde se instalaron las primeras colonias agrícolas que tienen entre 80 y 100 años de agricultura, son los que más deteriorados están. Pero hay distintos o diferentes tipos de deterioro. Algunos sufren más el deterioro de sus propiedades físicas, otros de sus propiedades químicas o biológicas. Entonces, los cultivos de servicio tienden a revertir esas condiciones. Usamos, por ejemplo, cultivos de gramíneas o caso del trigo, el triticale, la avena, el centeno, justamente para mejorar la estructuración del suelo, mejorar la porosidad en aquellos suelos que tienen problemas físicos o de compactaciones. También estamos utilizando familias de las crucíferas, tenemos varias especies de rabanitos forrajeros, que justamente al tener un sistema radicular tan potente ayudan a descompactar. Entonces de esa manera no tenemos que intervenir el sistema con algún tipo de implemento agrícola para no romper la siembra directa, sino que lo hacemos a través de un mecanismo biológico, mecanismo de la planta. Bueno, no solo usamos estos diferentes tipos de rabanitos,
También usamos el caso del Melilotus, que pertenece a otra familia, leguminosas o fabáceas, que además, el caso del Melilotus, de tener un sistema radicular potente que logra romper esas costras, también lo que hace es ayudar a mejorar la parte química, es decir, provee al sistema de nitrógeno. Esta función o finalidad también la cumple la vicia, que por eso estos últimos años se habla mucho de la vicia, es como que se incluyó la novedad y tuvo mucho eco. ¿Por qué? Porque realmente hemos visto en el corto plazo los beneficios que tiene sobre los cultivos de renta. Porque le entrega nitrógeno al sistema, es lo que estamos probando, depende de la zona y depende también de la calidad de suelo con que se parta. Es mucho más fácil recuperar aquellos suelos que todavía no han sufrido un deterioro total, ¿sí? Cuesta más trabajo y una planificación a más largo plazo en aquellos suelos de mayor uso agrícola, que ya han perdido totalmente su estructura, la materia orgánica. Entonces hay que hacer una planificación a más largo plazo. Bueno, nosotros tenemos buenas repercusiones con el uso de estos cultivos de servicio, logramos incrementar los rendimientos tanto de soja como de maíz si lo comparamos con un manejo tradicional. Ingeniera, usted nos contaba que recibió tres visitas importantes, que están revisando el suelo que usted trabaja hace 20 años. Bueno, ¿qué le están diciendo por este suelo que tiene, comentaba, 20 años o no me acuerdo cuántos años de siembra directa? ¿Qué han encontrado estas visitas aquí? Sí, bueno, justamente se ve el efecto. No es fácil revertir esas situaciones. O sea, a estos suelos todavía le falta más incorporación de rastrojos, que esos rastrojos empiecen a actuar en los primeros centímetros de suelo, que es ahí donde justamente está la compactación y es la que nos limita después nosotros poder lograr un buen ingreso de agua cuando ocurre una precipitación, ¿sí? Y también de tener un correcto intercambio con la atmósfera, porque el suelo tiene vida, o sea, hay muchos microorganismos, está toda la meso y macrofauna que cumplen también una función, una finalidad dentro del suelo, y hay que asegurarle las condiciones para esos bichitos, digamos, ¿sí? Que cumplen una función importante porque descomponen la materia orgánica, porque en el caso de los microorganismos también ayudan a aportar el nitrógeno. En el caso de, es una práctica común que inoculemos la soja, ¿sí? Porque le ponemos una bacteria que tiene la capacidad o la habilidad de fijar el nitrógeno atmosférico y cedérsela a la planta. La planta no lo tiene que tomar del suelo, porque justamente las limitantes que nosotros tenemos en estos suelos son los bajos niveles de nitrógeno, que está muy asociado, va muy de la mano con la materia orgánica, ¿sí? Están muy relacionados. Y algo que nos complica o nos compromete la funcionalidad física del suelo es la presencia de limos. En la mayor parte de los suelos de esta región predominan los limos. Entonces esas partículas tienden siempre a desagregarse y forman o costras superficiales o compactaciones subsuperficiales, ¿sí? Y eso es lo que dificulta el buen funcionamiento del sistema. Justamente es lo que se está viendo. Continuamos en Actualidad Agropecuaria en la jornada técnica sobre cultivos de servicio, evento organizado por la agencia INTA General Pinedo en la provincia del Chaco. Yo vengo de La Pampa, del norte de La Pampa, y estoy en una agencia de extensión, así como Pinedo, pero que se llama General Pico. Depende de la experimental Anguil, y el propósito de la visita acá era, como hicimos hace un par de años atrás, tratar de contarles a la audiencia cuáles son los atributos y los beneficios de trabajar con cultivos de servicios, coberturas, puentes verdes, como lo nombren acá, metidos dentro de un sistema de producción y mirando, digamos, al cultivo antecesor y al sucesor como herramientas, digamos, de mejora de la capacidad de lo que hoy no estamos teniendo, que son lluvias,
y que frente a este contexto, el manejo de coberturas, el manejo de raíces en nuestros suelos, nos está contribuyendo en un 70, un 80% en la mejora de esa cosecha de agua que nos ofrece la naturaleza. Básicamente, ¿cuáles son los mejores cultivos que han probado durante estos años? ¿Cuántos años están trabajando en esto? Y mira, empezamos a trabajar con Beto Quiroga en el año 1998, cuando empezamos nuestras tesis, y se le dio, digamos, altura a esta práctica a partir del 2001-2003, donde se empezaron a generar diferentes escenarios a nivel país, donde se empezaron con gramíneas tipo centenos, avenas, triticales, cebadas, tricepiro, digamos, como gramíneas, y en el caso de las leguminosas que utilizábamos en ese momento era Vicia, Menilotus, y después se fueron incorporando algunas otras que en algunas zonas funcionaron muy bien y en otras zonas siguieron, digamos, estando arriba en producción, en biomasa y en contribución a los sistemas, las viejas leguminosas que teníamos, que eran Vicias y triticales, que si hoy lo ponemos en contexto, digamos, en los últimos 20 años, tenemos, digamos, semilleros argentinos que están multiplicando genética que se ha producido a nivel de INTA Ascasubi es viene trabajando desde hace años en la temática y ha sacado algunos materiales interesantes en lo que es producción, asociado a eficiencia en el uso del agua y a tolerancia a frío, que era una de las variables que queríamos mejorar en los primeros momentos. Y si uno tiene que hacer un recuento de todas las cosas que se han hecho en estos 20 años, principalmente se han evaluado especies, momentos de siembra, densidades, estrategias de nutrición, momentos de secado, antecesores, en la secuencia, digamos, cómo seguíamos con maíz, con soja, con girasol, qué impacto teníamos en los módulos de larga duración. Decía, lo que estoy haciendo hoy, ¿solamente es beneficio para el cultivo que lo sigue o es un beneficio para la secuencia de cultivo que lo sigue? Y eso es lo que tratamos de mostrarles hoy a los productores, que una de las principales variables o una de las principales nutrientes que tenemos a nivel de sistemas de producción, que se llama agua, que explica entre el 70 y el 80% de la variabilidad de la producción, o sea que no hay mucho que discutirle al agua, no la estamos manejando como factor limitante, sino la estamos utilizando lo que cae y cómo entra. Entonces, lo que quisimos darle es la relevancia que tiene en la capacidad de captura de nuestros suelos. O sea, si uno hace un reconto desde Lajitas hasta el sudoeste de Buenos Aires, lo que observa es que en promedio de lo que nos dice el pluviómetro, en el suelo está entrando un 60% de ese agua, que puede ser, digamos, que haya en lugares productores que sean muy eficientes, que estén arriba del 90%, pero hay en la misma zona hay productores que están cosechando menos del 40%, con lo cual eso hace que este tipo de herramienta sea fundamental al momento de generarle espacios porosos a los suelos, o sea, transformando esos barbechos largos de marzo a noviembre en esponja y no en ladrillos, como decían hoy algunos productores. Y eso, digamos, repetido en el tiempo, lo que nos está haciendo es no solamente mejorar la porosidad, la estabilidad de ese sistema, sino aportar, digamos, un recurso que hoy está en boga, que es el carbono de los suelos. Estamos viendo, digamos, que asociado a la introducción de coberturas y principalmente leguminosas o manejos de las gramíneas con nutrición, hemos cosechado, digamos, entre un 10, un 15, un 20% respecto a la situación base que teníamos en el momento de comienzo de la cobertura, y lo cual no solamente se capitaliza en productividad, sino también en estabilidad de rendimientos, y empiezan a aparecer otros atributos que fueron apareciendo, digamos, a medida que fuimos transitando, como por ejemplo que las coberturas se transformaron en una herramienta súper interesante para el control de malezas invernales, primaverales y otoñales, con lo cual eso generó, digamos, un boom en el tema de la instrumentación a nivel de sistemas productivos, principalmente en este tipo de latitudes donde las malezas son un gran problema. No quiero decir que en nuestra zona no sea un problema, sino que
siempre aparece primero acá y después se traslada hacia latitudes más bajas. El tema del efecto que hemos tenido con menores aplicaciones de herbicida, lo cual mejora muchos indicadores de sustentabilidad, digamos, asociado a la carga de productos que uno está introduciendo en el sistema. Y hay otros atributos que principalmente están asociados a la disponibilidad de nutrientes, que vemos, digamos, que cuando metemos coberturas empiezan a activar los microorganismos de los suelos, la macrofauna asociadas a lombrices, y eso hace, digamos, que el ciclo de los nutrientes sea mucho más dinámico y en valores absolutos mayores aportes, digamos, que anteriormente, asociado principalmente a que las raíces pueden colonizar todas las estructuras de estos suelos, y lo cual pone, digamos, en mayor capital productivo a nuestros sistemas. Les informamos, amigos televidentes, que la próxima semana continuaremos desarrollando este material. En Charata, provincia del Chaco, Actualidad Agropecuaria participó de una jornada de actualización agrícola organizado por el grupo CREA Región Chaco Santiagueño. Se destacó la presencia de numerosos panelistas y técnicos interesados de toda la región. Este es el segundo año que analizamos la campaña algodonera, de los datos de todas las empresas que siembran algodón de la región Chaco-Santiago, del CREA, más unas empresas más que también las invitamos a participar con sus datos. Y este año tuvimos una merma con respecto al año pasado, que fueron alrededor de 20.000 hectáreas el año pasado. Este año tenemos alrededor de 13.000. Hay unas cuantas empresas que no sembraron algodón por las condiciones climáticas que se dieron en noviembre y diciembre. Entonces eso bajó la superficie de análisis de campaña y presentamos un análisis de casi 100 lotes, o sea 99 lotes, que suman esa superficie, casi 13.000 hectáreas analizadas. ¿En qué fecha de siembra? Comienza una pequeña porción en octubre y el grueso estuvo del 20 de noviembre al 30 de noviembre y del 10 de diciembre al 20 de diciembre. Básicamente, ¿con qué resultados? Los resultados dependen mucho de la historia de los lotes. Los lotes que mostramos hoy, el parecido al año pasado, el otro análisis son que los lotes más estabilizados, los lotes de más de 20 años, 18 años de agricultura, con buena rotación, o sea, con rotaciones de gramíneas en más de un 40%, son los lotes que mejor rinde el algodón. También hay que recordar que la fertilización aumentó bastante, el 55% de la superficie algodonera de este análisis está fertilizado, ¿sí? Un pequeño porcentaje foliar, pero en su mayoría con fertilizante nitrogenado al momento de la siembra o un poquito después de la emergencia. Básicamente, ¿con qué distanciamiento entre surcos se ha optado sembrar? Del análisis que tuvimos este año, el 55% era surco estrecho y el 45% quedó siendo mayoría 76. ¿Sí? Cosecha picker, cosecha stripper, de las dos maneras. Se nota un aumento del uso del rollo. Ingeniero, básicamente, ¿qué calidad de algodón se ha cosechado en estos lotes? No todos tenían la calidad, hace un mes pedimos la planilla, terminamos de pedirla, digamos, así que había todavía bastante algodones sin desmotar. En su mayoría fue de un octavo o un quinto, como aparece en algunas clasificaciones. La cosecha de picker no tuvimos todavía los resultados porque están en la desmotadora, pero yo creo que andaremos ahí alrededor de D, más o menos uno para arriba, uno para abajo, ¿no? Cuéntenos qué costo tiene por hectárea o tuvieron por hectárea hacer estos lotes de algodón. Para dar una idea, siempre rondó alrededor de los 500-600 kilos de fibra nuestro costo de algodón, ¿sí? Y ahí empezamos a jugar si fertilizamos o no fertilizamos. La fertilización depende del momento de la compra de fertilizante. La mayoría de los datos que presentamos son 100 kilos de urea, 80 kilos de urea, el uso más cotidiano, más normal, ¿no? Eso más o menos son $50-60 por hectárea, que habría que sumarle a ese costo de 500-600 kilos de fibra, que es el histórico. Ese costo casi no se modifica, salvo que tengamos años con mucho ataque de picudo, donde sí tenemos que sumarle otros $70-80 más de insumo por el control de picudo más las aplicaciones. Pero ayudaron los precios internos,
a que esos costos se mantengan ahí. Si bien la fluidez del mercado no es la que esperábamos, no se puede vender tan rápido, cobrar tan rápido el algodón como siempre, pero de todas maneras el negocio del algodonero hoy es esperar un poco más, ¿no? No es como los granos que se puede vender y cobrar al poco tiempo. Los costos no se van, suman un poco cuando se trata de cosecha, por ejemplo, con rollo, por el costo mismo del film, del rollo básicamente, ¿no? Pero a su vez tiene una gran ventaja, como dije antes, hoy vemos que el aumento de máquina con rollo va creciendo y que es mucho mejor manejar un rollo que manejar un módulo, digamos, sobre todo para el transporte. Y es ahí donde aparecen los problemas de contaminación. Al usar cada vez más rollos de las distintas máquinas cosechadoras que tenemos, nacionales y importadas, digamos, ese problema de contaminación este año va en aumento, ¿sí? Y se debe básicamente al manipuleo de los rollos desde el campo, o sea, desde que sale la máquina cosechadora hasta que llega a la desmotadora y el trato en la desmotadora. O sea, toda la cadena de cómo cargamos el rollo, cómo lo transportamos, cómo lo descargamos y cómo lo metemos dentro de la desmotadora. En algunos de esos pasos estamos haciendo algo mal para que pueda aparecer contaminación por plástico del rollo que usamos, del plástico que usamos para enrollar, ¿no? ¿Y con cuántos milímetros se hicieron este año los algodones? Y este año tenemos en toda la región, que abarca el punto más norte, sería Pampa de los Guanacos, 20 kilómetros al norte, hasta Bandera, ahí están todos repartidos en toda esta región los lotes, y tenemos de 650 milímetros de octubre a abril, hasta 360, 380 milímetros, que por ejemplo es la zona de Hermoso Campo, que es la peor. Se notó mucho este año la diferencia de rendimiento de cuanto a la distribución de lluvia, no así los milímetros. Como te dije antes, los mejores lotes que tuvimos, los mejores 5 lotes, digamos, están en la zona de Gancedo, La Paloma. Son campos de más de 20 años de agricultura con muy buena rotación y no son los campos de más alto milimetraje de este año. Pero sí estuvieron mejor distribuidas en diciembre y enero, lo que permitió que ese fertilizante se pueda tomar mucho más rápido y capaz que más que otras zonas donde no llovió y se fertilizó. Y después permitió que el cultivo tenga un crecimiento, digamos, casi normal y pueda fijar la mayor cantidad de posiciones para tener una cosecha exitosa. Cuando digo exitosa, son lotes de más de 4.000 kilos. El pico que tuvimos este año son 5.200 kilos, justamente en ese campo, en esa zona, en un lote, y el lote más bajo son campos de habilitación, que anduvieron 800, 900 kilos. En otra región más al norte sería cerca de la zona de Pirpinto, por ahí. Pero tiene mucho que ver más con el ambiente que le damos nosotros y no solamente las lluvias. O sea, las lluvias no explicaron el rendimiento este año, sino la distribución de la misma y de dónde estaba puesto el cultivo, en qué tipo de lote. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde, los estaremos esperando dentro de 7 días por este canal y en este mismo horario para compartir una edición similar. Será Dios mediante. Hasta entonces. Esto fue Actualidad Agropecuaria, el primer programa del campo para el hombre de campo. Los esperamos la próxima semana en otro encuentro similar.